Muy buenos días. Vamos a dar inicio con la sesión del día de hoy. Mi nombre es Grecia Jacqueline Hernández Salcido y yo soy residente de primer año de Alergia e Inmunología Clínica. En esta ocasión quiero agradecer al doctor José Ignacio Canseco Villarreal por su asesoramiento en la preparación del journal que vamos a ver el día de hoy. Vamos a iniciar, pues este artículo se titula Superposición de subtipos inflamatorios alérgico, eosinofílico y tipo 2 en el asma moderada a grave. Este artículo fue publicado en la revista de Alergia Clínica y Experimental, la cual tiene un factor de impacto de 4.217 y su fecha de publicación fue en noviembre del 2020. Hasta el momento tiene 2 citaciones. El autor principal de este artículo es el doctor Meng Chen. Él tiene especialidad médica en inmunología y alergología y actualmente forma parte del grupo médico de Southwest Asthma and Allergy Associated. Bueno, vamos a dar inicio. Vamos a hablar acerca del asma, el cual pues vamos a recordar que es una enfermedad crónica y compleja y que muestra una gran heterogeneidad, esto en base a los síntomas, la gravedad y la respuesta al tratamiento. Tenemos varios fenotipos de asma que se han identificado en base a sus mecanismos clínicos, inflamatorios y moleculares, lo cual nos ha permitido generar una adecuada clasificación y una mejor personalización del tratamiento. Dentro de los que vamos a hablar del día de hoy va a ser el asma alérgica, eosinofílica y de la tipo 2. Bueno, vamos a iniciar hablando acerca del subtipo que es el asma alérgica. Esta va a representar alrededor de 2/3 de todos los pacientes que tienen diagnóstico de asma y representa hasta un 50% de todos aquellos que están clasificados como un asma grave. Está caracterizado por una inflamación eosinofílica de las vías respiratorias en respuesta a diversos alérgenos, hiperreactividad bronquial y por lo general vamos a encontrar niveles elevados de inmunoglobulina E. Por otro lado, tenemos al asma eosinofílica, que es considerado como un subtipo del asma grave y por lo general tiene inicio en la vida adulta y este está asociado a tanto eosinofilia tisular como en esputo. Y pues como característica histológica va a presentar engrosamiento de la membrana basal y algo también característico de este subtipo es que presenta refractariedad a los corticosteroides. Es bien sabido que la positividad de las pruebas cutáneas y los niveles de eosinófilos representan indicadores de inflamación sistémica. Sin embargo, se ha visto que actualmente la fracción exhalada de óxido nítrico a altos niveles pues representa un marcador local confiable para hablar acerca de las vías respiratorias de tipo 2 y la disminución de estos niveles pues nos va a permitir hacer una correlación con el control del asma. Las guías por lo general nos mencionan que aquellos pacientes que están clasificados como asma moderada o grave normalmente deberíamos tratarlo con dosis altas tanto de corticosteroides inhalados como con el uso adyuvante de agonistas de beta-2 de acción prolongada. Sin embargo, se ha visto que en la práctica una gran cantidad de estos pacientes realmente no logran un adecuado control a pesar de que los manejemos con estas altas dosis. Esto porque utilizamos los medicamentos de manera indiscriminada, realmente sin valorar o clasificar cuál es el fenotipo del asma. Actualmente, con el advenimiento de los agentes biológicos que están dirigidos al tratamiento de los subtipos específicos, en este caso asma alérgica, asma eosinofílica o asma tipo 2, nos permiten o nos han permitido dar una terapia más dirigida de acuerdo al fenotipo. Sin embargo, estos subtipos no se excluyen de manera mutua y pues la comprensión de que puede existir esta superposición entre los subtipos nos va a permitir orientar mejor la interpretación del fenotipo del asma, nos va a orientar a tomar mejores decisiones y por último nos va a permitir optimizar el tratamiento y la atención general hacia el paciente. El objetivo del estudio de este artículo fue el caracterizar el grado de superposición entre el asma alérgica, el asma eosinofílica y el asma tipo 2, esto definido sobre la base de los niveles altos de la fracción exhalada de óxido nítrico. Para esto se realizó un análisis post-hoc, esto de pacientes provenientes de estudios multicéntricos, es decir, se tomaron los datos
de estudios que ya estaban previamente en marcha. Se tomaron pacientes adultos que tenían diagnóstico de asma moderada a grave y tenían un rango de edad entre 18 y 75 años. Principalmente estos estudios estaban evaluando el uso de biológicos como lebrikizumab y omalizumab. Para esto se dividió en esos estudios a la población en dos clasificaciones. Una que era la población no seleccionada por subtipo y por otro lado teníamos a la población seleccionada con asma alérgica. Dentro de los estudios que se utilizaron para la realización de el que vamos a hablar, encontramos a LUTE, a VERSA y a la Volta 1 y 2. Estos todos eran estudios aleatorizados doble ciego que tenían en pacientes con asma no controlada a pesar de que se les había dado un manejo con corticosteroides inhalados a dosis altas por más de un año y que presentaban un volumen expiratorio forzado en el primer segundo entre 40 y 80% del predicho. En cuanto al estudio extra, este se trataba de un estudio prospectivo multicéntrico aleatorizado de grupos paralelos doble ciego y controlado por placebo, en donde los pacientes tenían asma grave persistente de más de un año de evolución y estaban en tratamiento con omalizumab. Vamos a hablar acerca entonces de las definiciones de estos subtipos. En este estudio se utilizaron valores de corte de acuerdo a ciertos marcadores para poder hacer la clasificación. Entonces, para poder decir que el paciente tenía asma alérgica, tenía que tener positividad en las pruebas cutáneas y tener tener una IgE específica del alérgeno que fuera mayor a 0.35 kilounidades por litro. Estos eran los valores que tomaron en los estudios y se utilizaron diversos alérgenos, entre los que se encontraron la caspa de perro, la cucaracha americana, la Alternaria tenuis, el Aspergillus fumigatus, caspa de gato y la mezcla de dermatofagoides. Para poder realizar la clasificación del asma eosinofílica, aquí se utilizó un recuento de eosinófilos en sangre y se utilizaron dos valores de corte. Uno más alto que el otro, se utilizaron valores de más de 300 células por microlitro y otro que era de más de 150 células por microlitro. Estos pacientes tenían que tener un régimen estable de medicamentos de base en donde se incluían los corticosteroides inhalados, los beta-2 agonistas de acción prolongada y algunos otros medicamentos que ayudaban a controlar esta enfermedad. Y como requisito, ninguno de estos pacientes tenía que tener antecedente de alguna exacerbación en los últimos 30 días. Para la definición del asma tipo 2, se utilizaron los niveles de la fracción exhalada de óxido nítrico, en donde se tomaron dos valores de igual manera. Uno que era arriba de 35 partes por billón, que se consideró como un nivel alto, y otro que era arriba de 25 partes por billón, que se consideró un nivel intermedio o alto. En cuanto a los resultados, bueno, aquí como vemos en la tabla de la izquierda, los datos demográficos y las características clínicas de los pacientes realmente fueron similares entre los tres grupos, asma alérgica, asma eosinofílica y asma tipo 2, dentro de la población que no fue seleccionada por grupo, que es la tabla que les estoy mostrando. Para esto se utilizaron 935 pacientes de la población no seleccionada y se incluyeron a 1.003 pacientes con asma alérgica. Lo que pudimos observar relevante en estos resultados es que tanto el porcentaje del BEF1 como el porcentaje de los pacientes que tuvieron 3 o más exacerbaciones fueron mucho más bajos en la población no seleccionada por subtipo que en la población que tenía asma alérgica. Esto lo podemos ver aquí en los recuadros rojos que tenemos. Si vemos, este es el cuadro de la población no seleccionada por subtipo y voy a mover un poquito, nada más para que veamos la diferencia que tiene con los pacientes que estaban seleccionados por asma alérgica, que vemos los niveles de BEF, pues eran mucho más bajos en aquellos pacientes. Bueno, regresando un poquito, pues también pudimos ver que pues, los niveles de exacerbaciones, también como les mencionaba, fueron mucho más bajos en los pacientes de este grupo que en los pacientes que sí tenían el asma seleccionada por alergia. En cuanto a la siguiente tabla, aquí podemos ver que el asma tipo 2 tuvo 3 o más exacerbaciones en el último año comparado con los pacientes que tenían asma alérgica y asma eosinofílica.
También se compararon los niveles de IgE total. Esto principalmente era para la respuesta al omalizumab, ya que consideraban que pues este no es un biomarcador específico, pero de igual manera pues se vio que realmente la IgE total fue muy similar entre todas las subpoblaciones de asma. En el lado izquierdo tenemos a los pacientes que fueron seleccionados, no seleccionados por grupo, y en el lado derecho aquellos que fueron seleccionados por grupo de asma alérgica, y realmente pues los niveles de IgE se mantienen iguales en todos. Yéndonos a la parte de abajo, aquí se evaluaron el recuento de los eosinófilos en sangre y se vio que fueron más altos en aquellos que tenían asma eosinofílica, que de igual manera pues se trató de un biomarcador que utilizamos para la clasificación. Así que realmente era esperado que estos pacientes tuvieran mucho más alto estos niveles de eosinófilos. Por último, se evaluaron los niveles de la fracción exhalada de óxido nítrico, en donde se vieron que, pues, predeciblemente también fueron más altos en aquellos pacientes que tenían la clasificación de asma tipo 2. En cuanto a los grados de superposición entre los subtipos del asma alérgica, eosinofílica y tipo 2, pues vamos a analizar primero aquellos que no fueron seleccionados por subtipo. Entonces, de todos los pacientes, el 78% tenía asma alérgica y fueron un total de 729 pacientes. Por otro lado, tenemos que el 40.6 tenía asma eosinofílica, que representaban 380 pacientes. Y por último, los pacientes con asma tipo 2, que representaron un 28.3%. Entonces, vamos a la gráfica de arriba a la derecha. De todos los pacientes que tenían asma alérgica, se vio una superposición del 39.5% de los pacientes que estaban superpuestos con asma eosinofílica. Y en cuanto a los pacientes que tenían asma eosinofílica, se vio una superposición del 41.3% con los pacientes que tenían asma de tipo 2 y más del 70% en aquellos que tenían asma alérgica. Continuamos en el análisis de la población que sí fue elegida por subtipo, es decir, que tenían asma alérgica. Aquí vamos a ver primero a los pacientes que tenían el diagnóstico de asma tipo 2. Aquí tuvimos una superposición del 81.1% con el asma alérgica y del 59.2% con los pacientes que tenían asma eosinofílica. Ahora vamos con aquellos pacientes que sí fueron seleccionados por grupo que tenían asma alérgica. Entonces, pues aquí tenemos que fue el 100% de los pacientes que tenían asma alérgica. Vemos que hubo únicamente un 38.3% de superposición con el asma eosinofílica y alrededor de un 38% con los pacientes que tenían asma tipo 2. Y en los pacientes de la población con asma eosinofílica, tuvimos una superposición del 100% con los pacientes de asma alérgica y únicamente arriba de un 40% con aquellos que tenían asma tipo 2. Por último, de los pacientes que se clasificaron como asma tipo 2, vimos que tuvieron una superposición del 100% de igual manera con el asma alérgica y un 60% con los pacientes que también tenían datos de asma eosinofílica. Y como vamos a ver más adelante, esto nos habla de la dominancia de la superposición con el asma alérgica. En este análisis post-hoc que se realizó, se vio que tanto en la población no seleccionada por subtipo como en la población seleccionada por asma alérgica, la mayoría de los pacientes estaba clasificado como asma alérgica, seguido de asma eosinofílica y por último asma tipo 2. Se vio que pues para las definiciones se tuvieron que utilizar valores de corte alto, eosinófilos de más de 300 células por microlitro y feno por arriba de 35 partes por billón. Que sacamos como pues aspectos importantes de esta discusión es que existió una minoría de pacientes que tenían asma alérgica que estaban superpuestos tanto con asma eosinofílica como con asma tipo 2. Que nos habla, nuevamente repito, el asma alérgica es el subtipo dominante. Después, la mayoría de los pacientes con asma eosinofílica o tipo 2
tenían asma alérgica concurrente, es decir, que la superposición con el asma alérgica es la más común. Una minoría de los pacientes con eosinofilia no tenían asma alérgica y un poco menos de la mitad no tenía asma con inflamación de tipo 2. Y una pequeña proporción de pacientes de asma tipo 2 no tenía asma alérgica, pero sí tenía asma eosinofílica, y solamente una muy pequeña proporción de la población no seleccionada por su tipo no tuvo evidencia de asma alérgica eosinofílica ni asma tipo 2. Entonces, se vio que al momento de que ellos trataban de utilizar valores de corte bajos, es decir, eosinófilos por arriba de 150 o feno por arriba de 25 partes por billón, esto aumentó la proporción de los pacientes clasificados tanto con asma eosinofílica o tipo 2 y que existía una mayor superposición entre estos dos subtipos. Esto nos habla que pues el grado de superposición depende mucho de las que se utilizaban para analizar a estos pacientes. Las características clínicas basales de porcentaje del B1 predicho realmente fueron muy similares en las diferentes subpoblaciones, pero se vio que en la población seleccionada con asma alérgica, una mayor proporción de los pacientes con el subtipo de tipo 2 tuvo 3 o más exacerbaciones en el año anterior. Esta diferencia puede indicar que tenemos que puede haber una mayor necesidad de tratamiento estrecho en los pacientes que pertenecen a este grupo por el riesgo de que sigan desarrollando estas exacerbaciones. Y por último, algo que aparecía como interesante en el estudio es que vieron que los pacientes que no tenían evidencia de ningún subtipo compartían características físicas, bueno, demográficas similares. La mayoría eran mujeres, eran de raza negra y tenían una edad tardía de inicio del asma. Para la identificación de los fenotipos, como les mencionaba, con el advenimiento de las terapias biológicas que están dirigidas a evaluar respuestas en base a ciertos biomarcadores, por ejemplo, dirigidas hacia IgE, hacia IL-5, hacia interleucina 5R y hacia la interleucina 4R alfa, nos permiten y nos van a ayudar a realizar un diagnóstico personalizado acerca de su tratamiento. Los niveles de eosinófilos en sangre, tanto como los niveles de feno, van a ser marcadores de inflamación eosinofílica o de tipo 2, mientras que las pruebas cutáneas y la IgE específica nos van a servir como biomarcadores para la clasificación del asma alérgica. Y como les mencionaba, realmente se vio que la IgE total no fue útil para la identificación de subtipos, ya que vimos que no hubo casi nada de diferencia entre los diferentes subtipos. Es muy importante que reconozcamos que puede existir una superposición sustancial entre los subtipos y que estos no se van a excluir de manera mutua. En cuanto a las limitaciones de este estudio, pues fueron las inherentes al análisis post-hoc. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se tuvieron que basar en los datos que ya estaban dichos por los estudios anteriores. Entonces, realmente había pues mucha diferencia entre las poblaciones, ya que se utilizaron 4 diferentes tipos de estudios. Otra limitación fue que hubo una definición arbitraria para el asma tipo 2 de acuerdo a los niveles del feno. Y dentro de otra limitación fue pues los detalles metodológicos con respecto a las pruebas de función para la alergia y la positividad de la IgE específica, ya que los diferentes estudios pues utilizaron diferentes tipos de alérgenos. Entonces no fue algo que pudieran estandarizar. Y por último, que cada uno de los estudios pues realmente tenía datos faltantes para los marcadores utilizados para el diagnóstico de los subtipos de asma. En este estudio también pues únicamente se incluyeron a pacientes que tenían diagnóstico de asma moderada a grave, y es posible que estos datos no se vayan a extrapolar con otro tipo de paciente, por ejemplo, los niños, los adolescentes o aquellos que tenían una enfermedad más leve. Como conclusiones de este estudio, pues los autores mencionan que existe una superposición entre los subtipos de asma alérgica, asma eosinofílica y el asma tipo 2. El asma alérgica fue el grupo dominante. Los pacientes con asma eosinofílica o asma tipo 2, la mayoría iba a estar superpuesta o iban a tener asma alérgica concurrente,
Y pues como nuevamente mencionamos que la superposición con esta asma alérgica va a ser la más común y que el grado de la superposición dentro de subtipos va a depender mucho de las definiciones que se utilizan y aumentaba pues había menos, se hacían menos estrictas las definiciones o los valores de corte eran más bajos. Vamos a pasar ahora al siguiente journal, el cual habla acerca del asma y la obstrucción fija al flujo de aire y las trayectorias a largo plazo que sugieren endotipos distintos. Este artículo también fue publicado en la revista de Alergia Clínica y Experimental. De igual manera, tiene un factor de impacto de 4.217 y su fecha de publicación fue en agosto del 2020 y hasta el momento tiene una citación. El autor principal de este estudio es el doctor Benjamin Smith. Él trabaja como profesor asistente en el Departamento de Medicina y División de Medicina Experimental en Montreal, Canadá. Bueno, entonces vamos a hablar acerca de un subtipo del asma que es muy importante, que es el asma grave. Esta va a representar del 5 al 10% de todos los pacientes que tienen diagnóstico de asma y representa un deterioro en el estado de la salud, así como un mayor consumo de los recursos sanitarios. Es por eso que es tan importante estudiar a esta clasificación del asma. Se han propuesto diversos fenotipos para el asma grave en base a su función pulmonar y se ha visto que existe un subtipo que habla acerca de la pérdida permanente de esta función pulmonar, de la que vamos a hablar más adelante. También se basan en la edad de inicio del asma, en el antecedente del estado atópico de eosinófilos en esputo y en los niveles de feno. Ok. Vamos a hablar entonces acerca de la obstrucción fija al flujo del aire o de OFA por sus siglas. Esto va a representar una característica muy común en los pacientes que tienen asma grave. Estos pacientes se han visto que tienen menor calidad de vida en comparación a aquellos que tienen asma sin esta obstrucción o que tienen EPOC, y está relacionada con el aumento de la mortalidad. También se ha visto que estos pacientes tienen mayor inflamación de las vías respiratorias, mayores niveles de feno, así como diferentes niveles de los leucocitos en esputo. En los pacientes en que se ha realizado biopsias bronquiales que tienen esta obstrucción, se ha visto que existe un aumento del área del músculo liso de las vías aéreas, MLVA por sus siglas de abreviación, y se correlaciona negativamente con los niveles del BEF1. El objetivo de este estudio fue primero el caracterizar el control del asma, la inflamación y la remodelación de las vías respiratorias de acuerdo a la obstrucción fija al flujo del aire a largo tiempo. También los autores buscaron comparar la proporción de grupos de fenotipos de asma que ya estaban descritos y que tenían características pues ya disponibles que podíamos utilizar en base al estado de la obstrucción del flujo del aire. La hipótesis que ellos se plantearon en este estudio fue que aquellos pacientes que tenían esta obstrucción fija al flujo del aire, ya sea persistente o incidente, iban a tener un peor control de la enfermedad. Esto en base a que tenían tasas más altas de exacerbaciones, que tenían puntuaciones de calidad de vida más bajas y que tenían una mayor proporción de grupos de fenotipos graves. Ellos mencionaban que los sujetos que tenían esta obstrucción fija al flujo del aire incidente no iban a tener remodelación de las vías aéreas, a diferencia de los sujetos que tenían la obstrucción fija persistente, se esperaba que tuvieran una mayor pérdida de la función pulmonar en comparación a aquellos que no tenían esta obstrucción fija. Esto en base a la inflamación mediada de tipo TH2, al número de eosinófilos en esputo y al feno elevado. Estos biomarcadores son los que nos van a ayudar a poder caracterizar esta obstrucción fija del aire. Este tipo de alteraciones nos van a llevar a una remodelación de las vías respiratorias. Entonces, dentro de la metodología del estudio,
fue un estudio de seguimiento en adultos que tenían 3 o más años después de que habían completado un estudio de asma difícil en un estudio que se realizó en Canadá. Existió en este mismo estudio un subconjunto de pacientes que se sometieron a biopsias bronquiales para poder analizar el músculo liso y de esta manera los cambios a nivel de la remodelación de las vías respiratorias. Todos los pacientes tenían que tener diagnóstico de asma moderada o grave y este diagnóstico tenía que ser realizado por un neumólogo y tenían que cumplir con las características de que hubiera una mejora en el BEF1 mayor al 12% o que tuvieran un aumento absoluto de 200 mililitros posterior a la administración de un beta adrenérgico de acción corta. Los pacientes tenían que cumplir con la característica de que tenían variabilidad en el tiempo acerca del BEF, que tener por lo menos un 70% de cumplimiento con un tratamiento que involucraba 4 inhalaciones de fluticasona a dosis de 1000 microgramos y salmeterol a dosis de 200 microgramos por día durante un periodo de preinclusión de por lo menos un mes. Todos eran sujetos no fumadores o exfumadores que tenían un historial de tabaquismo de menos de 15 paquetes por año. El asma grave se basó en el taller para el asma refractaria de la Sociedad Americana del Tórax y se realizaron diversos criterios para poder hacer la definición de asma grave. Necesitaban cumplir con al menos un criterio mayor y 2 criterios menores para poder realizar el diagnóstico. Dentro de los criterios mayores, los participantes tenían que tener un tratamiento con esteroides orales diarios durante más del 50% de los 12 meses anteriores al ingreso al estudio y tenían que tener un tratamiento con dosis de esteroide inhalado arriba de 1000 microgramos de fluticasona o el equivalente por día y al menos otro que involucraba un beta-2 de agonista de acción prolongada, algún antagonista de receptores de los antileucotrienos o el uso de teofilina de forma continua en los últimos 12 meses del estudio. Dentro de los criterios menores, los pacientes tenían que tener uso diario de un beta-2 agonista de acción corta o que tuvieran evidencia de obstrucción persistente del flujo evidenciada con un volumen expiratorio forzado previo al uso del ventilador de BEF1 de menos de 70% y una relación del BEF con la capacidad vital forzada de menos del 80% del predicho. Que tuvieran una o más visitas de atención a urgencias en los últimos 12 meses anteriores por alguna exacerbación, que tuvieran 3 o más uso de ciclos de esteroides en los 12 meses anteriores y un deterioro inmediato con una reducción de los esteroides de menos de 25% o un episodio casi mortal en los últimos 3 años secundario al asma. Para poder definir el asma moderada, estos pacientes tenían que tener un asma bien controlada con al menos 200 microgramos de fluticasona o el equivalente, pero que no llegara a exceder los 1000 microgramos, con o sin el uso de un beta-2 agonista de acción prolongada. Que tuvieran 2 o menos ciclos de esteroides en los últimos 12 meses y ninguno en los últimos 3 meses. Y que pues no podían exceder los últimos 30 días en este periodo de preinclusión de un año. Que tuvieran un BEF de más del 70% del valor predicho y más del 90% de la mejor marca personal en los últimos 2 años anteriores y que no tuvieran más de una visita al consultorio o atención de urgencias no programada por alguna exacerbación también durante el último año. De acuerdo a las mediciones basales, para estos pacientes se realizaron diversos tipos de evaluaciones. En aquellos que tenían asma grave se le realizó la evaluación cada mes y en aquellos que tenían asma moderada se le realizó cada 3 meses en un periodo de un año. En cada visita se les realizaron cuestionarios, uno que fue el cuestionario de control del asma o el ACQ y otro que fue el cuestionario de calidad de vida del asma o AQLQ por sus siglas. Además, se les agregaron estudios que con la espirometría, la medición de los niveles de feno y un diferencial de los leucocitos en esputo para poder evidenciar tanto inflamación neutrofílica como eosinofílica. Y también se le realizaron pruebas cutáneas en un total de 13 alérgenos en donde se incluyeron una mezcla de los dermatofagoides, Ecus caballos,
mezcla de pastos, mezcla de árboles, mezcla de malezas, mezcla de plumas, alternaria, aspergillus y clarodosporidium. Para poder definir la topia, esta se realizó en base a la positividad de las pruebas cutáneas. También en algunos pacientes, como les mencionaba, se le realizaron biopsias endobronquiales por broncoscopía y el aumento del área del músculo liso de las vías aéreas se identificó mediante la utilización de un anticuerpo que fue el alfa-actina específico del músculo liso humano, y el área se cuantificó mediante la utilización de un programa que fue el Image ProPlus 4.0. En cuanto a las trayectorias que sigue esta obstrucción fija del flujo del aire, pues clasificamos a los pacientes en dos tipos. Uno, que eran aquellos con una obstrucción persistente, que eran aquellos participantes que tenían una relación de BEF1 y FVC postbroncodilatador menor a 0.70 en cada una de las evaluaciones que se le realizó en el estudio previo, que fue el estudio de asma difícil, en 12 meses y en la evaluación de seguimiento a largo plazo. Y los pacientes que se clasificaron como una OFA o una obstrucción incidente fueron aquellos participantes que no exhibieron OFA durante el periodo de estudio de referencia, pero tenían un BEF1, una relación BEF1 y FVC postbroncodilatador mayor al 0.70 en la evaluación del seguimiento a largo plazo. Los pacientes que no cumplieron con estas características se clasificaron como sin obstrucción fija del flujo del aire. En cuanto a los resultados, pues los pacientes respecto a lo demográfico y a las características clínicas como la edad, el sexo, la altura, el estado atópico, el IMC, la edad de inicio de asma, ya sea infantil o en la adultez, y la duración del asma realmente fueron similares entre los tres grupos. De los 90 pacientes que se habían incluido en el estudio previo de asma difícil, regresaron al estudio únicamente 62 pacientes y se tuvo una edad media de 48 más o menos 11 años. El 50% pues eran mujeres y el otro 50% eran hombres. El IMC promedio de los participantes fue 28.5 más o menos 6.7 kilos por metro cuadrado. El 63% de los pacientes tenían asma grave y el 87% de los pacientes eran atópicos o tenían este antecedente. La duración media del asma de los pacientes fue de 24 más o menos 14 años y todos los pacientes, como ya les había mencionado, fueron no fumadores. Entonces, en esta línea vemos que se comparó a los pacientes que no tenían evidencia de la obstrucción, aquellos con una obstrucción incidente a largo plazo y aquellos con una obstrucción persistente a largo plazo. En cuanto a los resultados acerca del control del asma y la calidad de vida, se vio que aquellos pacientes que no tenían evidencia de obstrucción, al inicio del estudio tenían un ACQ menor a comparación a los otros dos subgrupos, ya que este ACQ era de 1.2 más o menos 0.7. Y en cuanto a la diferencia que había entre la obstrucción persistente y la obstrucción incidente, esta fue un poco menor en los pacientes que tenían una obstrucción persistente con una ACQ de 1.7 más o menos 0.7. Los cambios de la ACQ a lo largo del plazo fueron mínimos realmente. No hubo muchos cambios, casi todos se mantuvieron en ese 1.7 medio. Y el cuestionario de la calidad de vida tampoco difirió significativamente de acuerdo al estado de la obstrucción fija del flujo del aire. En cuanto a la frecuencia de las exacerbaciones, ellos vieron que existieron más exacerbaciones en aquellos pacientes que tenían una obstrucción persistente, como vemos aquí en la tablita, que los pacientes pues, que no tenían evidencia de obstrucción no tuvieron exacerbación, y los pacientes que sí tenían esta exacerbación fueron de 1.5. En cuanto a la obstrucción del flujo de aire, ellos observaron que el porcentaje predicho del BEF1 inicial fue menor entre aquellos pacientes que tenían una obstrucción persistente a largo plazo e incidente a comparación con aquellos que no tuvieron evidencia de la obstrucción. Y aquellos que tenían una obstrucción persistente a largo plazo, que fue incidente, tuvieron una mayor variabilidad del BEF1 a lo largo de todo el estudio.
Y el cambio a largo plazo en el BEF1 entre los participantes que no tenían esta obstrucción fue realmente muy pequeña y fue similar entre los participantes con la obstrucción persistente a largo plazo. En cuanto a la citología del esputo, ellos vieron aquí, pues fue muy interesante que había una mayor cantidad de neutrófilos en los pacientes que tenían la obstrucción persistente y que en los pacientes que tenían una obstrucción incidente tenían un mayor contenido de eosinófilos, lo que pues nos va a hablar acerca de la relación que tiene este con la remodelación y el pronóstico y severidad que va a representar. En cuanto a los valores de FeNO y del músculo liso de las vías aéreas, los valores medios de FeNO realmente no difirieron mucho entre los participantes. Aquí vemos, ni siquiera difirió tanto entre aquellos que no tenían datos de obstrucción a aquellos que sí tenían datos de obstrucción, tanto incidente como persistente. Y en cuanto a la variabilidad de la medición del músculo liso de las vías aéreas, fue mayor entre los participantes que tenían esta obstrucción. Bueno, aquí hablamos acerca de las mediciones de base de este músculo liso en base al programa de investigación de asma grave. Para esto se utilizó esta imagen que vemos a la derecha, que es un análisis de árboles utilizado por Moore, en donde utilizan ciertas variables para poder clasificar a los pacientes. Uno es el FEV1 basal, otro es el BEF1 máximo y por último la edad de inicio de asma. Y estos los van a clasificar en diferentes subgrupos que van del 1 al 5, en donde el 1 representa la entidad más leve y 4 o 5 representan la entidad más grave. En este caso, la prevalencia de los fenotipos de este programa de investigación al estudio difirió de manera significativa según el grupo de obstrucción, de diferencia entre los que no tenían a los que sí tenían. Aquellos participantes que no tuvieron la obstrucción permanecieron por lo general la mayoría en el grupo 2 y en el grupo 3, perdón. Y aquellos que tenían la obstrucción persistente, los grupos que dominaron fueron el 4 y el 5, lo que nos habla de mayor gravedad acerca de la remodelación en las vías aéreas. Hablando un poco acerca del análisis de sensibilidad, al inicio del estudio se hizo una comparación que estaban libres de esta obstrucción y se vio la comparación entre los pacientes que tenían un BEF1 menos del 80% más de un 80% del predicho. Realmente no se vieron diferencias con los pacientes que sí tenían la obstrucción, pero se vio que este tipo de pacientes que sí tenían la obstrucción y que tenían un valor de BEF menos del 80% eran más propensos a tener asma grave de inicio tardío y tenían mucho más posibilidad de realizar, de presentar o desarrollar una obstrucción del flujo a largo plazo que fuera incidente. En cuanto a la discusión de este artículo, bueno, la obstrucción persistente y la obstrucción incidente a largo plazo, pues resultaron ser entidades clínicas como biológicas distintas en comparación a aquellos que no tuvieron evidencia de esta obstrucción. Los pacientes tuvieron peor control del asma, tuvieron mayor frecuencia de exacerbaciones, mayor contenido de neutrófilos en esputo, y estos pacientes sí tuvieron evidencia de remodelación de las vías respiratorias y un BEF1 inicial más bajo, a comparación de aquellos que tenían una OFA incidente, en donde pues de igual manera tuvieron un peor control y tuvieron una mayor cantidad de exacerbaciones comparados con aquellos que no tenían. Y a diferencia del otro, estos tenían un mayor contenido de eosinófilos en esputo y tenían una mayor variabilidad del BEF1 a lo largo de todo el estudio. Y estos pacientes carecían de evidencia de remodelación de las vías respiratorias, pero se corroboró que tenían una peor función pulmonar. Estos hallazgos que nos sugieren que existe, nos hablan acerca de la existencia de los fenotipos de la OFA, que pueden ser distintos o secuenciales
y que no van a ser en el momento fácilmente discernibles por el control del asma o el historial de exacerbaciones. Es decir, hay algo aquí que realmente no estamos viendo. En cuanto a los antecedentes de los estudios que se habían hecho similares a este, pues ellos vieron que en estudios previos encontraron que esta obstrucción fija del flujo del aire estaba asociado a un aumento de la tasa de exacerbaciones y que la OFA incidente fue precedido por una disminución de la función pulmonar, al igual que se vio en este estudio. En un estudio de corte previo informó una prevalencia de la OFA del 11.4% con una incidencia del 17.6% durante 28 años, a diferencia de los resultados encontrados en este estudio, en donde se observó una prevalencia de la OFA mayor, que fue el 29%, y una incidencia también mayor del 36.4% durante únicamente 8 años. Las características iniciales que precedían a la OFA que era incidente eran el sexo masculino, la edad avanzada, el tabaquismo, mientras que la obesidad ellos la consideraban como protectora. Y en este caso, realmente en este estudio no se observaron asociaciones ni con la edad, ni con el sexo, el tabaquismo o el nivel de índice de masa corporal. Se encontraron que existían diferentes perfiles inflamatorios, como pues ya hemos venido mencionando, la OFA persistente y la OFA incidente. Nuevamente nos mencionan, OFA persistente va a tener inflamación, remodelación neutrofílica de las vías respiratorias y tiene una función pulmonar más estable a pesar de esta remodelación. Y en la OFA incidente tiene una inflamación eosinofílica, no hay remodelación de las vías aéreas, pero hay una pérdida significativa de la función pulmonar. En estudios previos se había visto que había una mejoría con el uso de esteroides inhalados. Sin embargo, en este estudio se vio que los esteroides no previnieron la obstrucción fija incidente a pesar de que se usaran a altos niveles. Esto implica que existe una inflamación refractaria de las vías respiratorias de tipo 2 y que hay que investigar un poco más acerca de esa eosinofilia que resulta en un asma que va a ser refractaria a estos corticosteroides. Es necesario que logremos identificar cuáles son los mecanismos moleculares de la eosinofilia en el esputo para que haya esta refractariedad al uso de esteroides y determinar si este grupo pasa a una inflamación neutrofílica después de la remodelación de las vías respiratorias, es decir, que haya como un overlapping entre estos dos. Aquí pues también es importante mencionar que existe un papel que puede llegar a ser clave, que es el del eosinófilo en la remodelación de las vías respiratorias, ya que se ha visto que en modelos animales secundario a los cisteínileucotrienos y algunas citocinas fibrogénicas va a haber cambios en cuanto al crecimiento del músculo liso y que puede ocasionar fibrosis. Estos eosinófilos pues van a representar citocinas fibrogénicas que pues igual pueden estar involucradas en la remodelación de las vías respiratorias, además de pues, los neutrófilos que ya habíamos visto. En cuanto a la discusión de este estudio, pues respecto al feno específicamente, se vio que no difirió de manera significativa entre los participantes que tenían OFA incidente a comparación de aquellos que no tenían la obstrucción fija del flujo aéreo, y se demostró que existe una mala correlación entre el feno y el número de eosinófilos en esputo entre los participantes con asma que fueron dependientes de los corticosteroides orales. En cuanto a los fenotipos del asma por el programa de investigación de asma grave, se vio que el 44% de los participantes que tenían una OFA incidente a largo plazo pertenecían a grupos de fenotipos más leves, que eran el 1 y el 2, a comparación de aquellos que tenían una OFA persistente, donde se vio que la mayor parte de los pacientes estaban clasificados dentro de los grupos 4 o 5, que esto se va a asociar a una duración más prolongada del asma y pues va a representar un peor pronóstico para los participantes. En cuanto a las conclusiones de este estudio, pues gran parte de los adultos con asma moderada a grave
van a presentar una obstrucción fija del flujo aéreo, que va a ser persistente y está caracterizada por inflamación neutrofílica del esputo, vías aéreas respiratorias remodeladas y un BEF menor pero más estable. En cuanto a la obstrucción fija pero incidente, se mostró un mayor contenido de eosinófilos en el esputo al inicio del estudio, una mayor disminución del BEF1, pero esta no mostró remodelación de las vías respiratorias al inicio del estudio. ¿Qué nos sugiere esto? Que estos hallazgos de al menos estos dos endotipos de la obstrucción pueden tener posibles implicaciones terapéuticas y nos van a permitir dar terapias dirigidas hacia la inflamación neutrofílica y hacia la inflamación eosinofílica. En cuanto a mis conclusiones personales, pues recordando que el asma es una enfermedad muy común en la actualidad, cuya prevalencia y cuya carga aumentan a pesar del desarrollo de las estrategias terapéuticas, y la caracterización de los distintos fenotipos del asma grave, así como sus posibles superposiciones, nos ofrecen una oportunidad de mejora en el pronóstico de aquellos pacientes que no responden a los tratamientos convencionales, para que no estemos utilizando de manera indiscriminada este tipo de tratamientos y solamente estemos incrementando las dosis. Otro es que el manejo exitoso de los pacientes con asma grave, pues es una entidad que hasta el momento no se considera exitosa o satisfactoria, y es un amplio campo de investigación para poder desarrollar mejores opciones terapéuticas. Y una opción actual que nos permite ofrecer alternativas para el asma grave es a través de la comprensión de sus endotipos, en este caso haciendo una clara diferencia entre aquellos que tienen una inflamación de tipo neutrofílica y una inflamación de tipo eosinofílica mediante el uso de los biomarcadores. Y eso sería todo por mi parte.